Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra de Dios así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo y queremos ofrecerte no solamente nuestro agradecimiento, sino nuestro reconocimiento por todo lo que tú eres en nuestras vidas, por lo que tú has llevado a cabo en nosotros, lo que estás realizando, Señor, esa obra que has comenzado en nosotros. Sabemos que no la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que venimos esta tarde dispuestos a recibir tu palabra desde temprano esta mañana en la escuela dominical, y nos ha sido muy grato, Señor, poder aprender de tu palabra. Y en esta noche queremos irnos a casa una vez que haya terminado el servicio, rebosando de contento, Padre, que tu palabra esté viva en nuestro corazón y en nuestra mente, y que ésta permanezca por mucho tiempo, Señor, haciendo eco en nuestro corazón. Te pido que tomes en tus manos el tiempo y el mensaje, y a tu siervo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, o más bien este versículo, nos recuerda que sin Cristo nada somos, que le pertenecemos a Él, pero que dependemos total y completamente de nuestro Señor. Y Él lo recuerda con palabras y con este símil, diciendo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos, los pámpanos, los racimos, pues, para ponerle un término más común. Y el que permanece en mí, dijo el Señor, ese racimo o ese pámpano que permanece adherido a esta planta, a la parra o la vid, dice, y yo permanezco adherido a ese pámpano, entonces llevará mucho fruto. Y termina recalcando o declarando esta grande verdad, porque dice, de separados de mí nada podéis hacer. Lejos de Dios, hermanos y muchachos, nada podemos lograr en esta vida. Podemos usar nuestras capacidades que Dios nos ha provisto, podemos utilizar nuestros talentos, nuestras habilidades para cualquier actividad que pudiéramos desarrollar en un momento dado en nuestro diario vivir, pero realmente llevará una marca distintiva de permanencia en lo que hagamos si permanecemos en el Señor. Quizá estando lejos de Dios pudiésemos encontrar un camino para irnos haciendo brecha en la vida, pero esto solamente por inercia pudiera ser si estamos lejos de Dios. Va a llegar un momento en que ese movimiento va a detenerse y todo se va a terminar. Sin embargo, si estamos adheridos, si estamos juntos, como dice este versículo, si permanecemos en Él, entonces lograremos llevar fruto para la gloria de Dios. Así que por más que nos esforcemos por lograr llevar a cabo aquellas acciones, aquellas metas, aquellos propósitos en nuestra vida, y busquemos una opción alternativa, si no dependemos del Señor, nada haremos, nada lograremos. Mucho menos hablando en sentido secular, mucho menos hablando en sentido espiritual o congregacional. Si Dios nos ha colocado y nos ha llamado para desarrollar algún ministerio en la iglesia y estamos desarrollándolo, pero si lo estamos llevando a cabo en base a lo que yo sé, a la experiencia que yo he tenido, a que lo voy a hacer bien porque ya lo he hecho anteriormente, entonces nos vamos a dar cuenta en un momento dado que estamos dependiendo en nuestra persona y no en la dependencia, y no estamos dependiendo completamente en el Señor Jesucristo. Podemos pensar, bueno, le voy a hablar de Cristo a una persona y confiar en que pudiésemos, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Convencerla. No, yo lo voy a convencer porque lo he hecho muchas veces, pero resulta que ahora esa persona no quiso escuchar.
o presentó muchos argumentos, según esa persona, para refutar las verdades eternas que les hemos compartido. O pudiésemos estar aconsejando a determinada persona en un momento que se nos ha solicitado, quizás un compañero de trabajo, algún pariente nos ha llamado, y podemos pensar, oh, esto ya lo hice la semana pasada, va a ser muy fácil darle palabras de aliento o de consejo, pero resulta que si no confiamos en Dios, o si no dependemos en el Señor, nada podremos lograr y no llevará fruto nuestra labor o nuestro ministerio. Así que Dios nos habla en este pasaje, en este versículo específicamente, y nos dice a través de su palabra que tenemos que aprender a depender de Él en todo momento de nuestra vida. Y lo hemos escuchado y lo sabemos, pero en ocasiones nuestro ego, nuestra personalidad puede hacernos pensar y conducirnos que nosotros podemos hacer lo que nos propongamos. Pero si lo hacemos en las fuerzas del Señor y no en las propias, entonces sí podremos llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Pero vamos a meditar un poquito, hermanos, en esta noche, en que quiero recordarles que tenemos que aprender a depender siempre de Dios. Nuestra dependencia, por más mínimo que se nos presente la oportunidad para desarrollar alguna labor, sea en la iglesia, sea en el ministerio, sea en nuestra área de ministerial, donde estemos sirviendo al Señor, si no dependemos de Él, entonces lo que llevaremos a cabo no llevará trascendencia en la vida. Tenemos que aprender a depender de Dios siempre, como los niños. Como los niños dependen de los padres, así también nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial, porque cuando no dependemos de Dios, algo sucede. Cuando no dependemos de Dios total y completamente, tendemos a convertirnos en cristianos que nos preocupamos de más en la vida. Nos preocupamos de más, es decir, se nos divide la mente cuando no sabemos depender de Dios. Comienza entonces una preocupación, un afán en la vida que nos divide la mente, nos divide nuestros pensamientos. De hecho, eso quiere decir el término preocupación o afán en la palabra de Dios. Significa dividir en partes. Es decir, sabemos que debemos de depender en Dios, sabemos que tenemos que confiar en el Señor cuando se trata de alguna enfermedad, cuando se trata de alguna decisión muy seria que debemos tomar en la vida, cuando sabemos que nos encontramos en alguna disyuntiva en nuestra vida y confiamos en experiencias, confiamos en testimonios, confiamos en las palabras, en las decisiones de otros que ya pasaron por aquello. Pero cada caso es muy particular delante de los ojos de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque cuando no lo hacemos, entonces viene la preocupación a nuestra vida. Y la palabra de Dios nos recuerda que tenemos que aprender a confiar en Dios, porque la preocupación está prohibida para el creyente. En Mateo 6, 25, Mateo capítulo 6, versículo 25, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 6, 25, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni te afanes, ese es el tenor del versículo, por tu cuerpo ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo vale más que el vestido, dijo el Señor Jesucristo. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué te afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Hay situaciones que nos tornan un dolor de cabeza porque no sabemos qué hacer y decimos, bueno, ya agoté todos mis recursos. ¿Y ahora qué hago?
¿A quién acudo? ¿A quién le hablo? Y se nos divide los pensamientos, ¿no es cierto, hermano? Se nos divide la mente, ya no sabemos ni qué pensar, ni qué decir. Dijo el Señor Jesucristo, no te afanes. No te afanes. Aprende. Si ya lo vivimos en alguna ocasión en el pasado y nos dimos cuenta que no sirvió de nada el preocuparnos, porque dice el Señor Jesucristo, ¿qué vas a lograr con que te preocupes? Con que te afanes, le vas a añadir una cierta medida a tu estatura, es decir, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Mejor no te afanes, que no se te divida en partes tu mente, tus pensamientos. No os afanéis porque cada día va a venir una preocupación distinta. Entonces mejor vive el día y aprende a depender de Dios. Así que no os afanéis, dijo el Señor Jesucristo, por el día de mañana. ¿Qué va a suceder? Hace un par de domingos que salimos del templo, llegamos a casa y tenía varias llamadas en el celular y algunos mensajes, y entonces devolví la llamada y era un pastor que me estaba haciendo un encargo de favor, que había venido un sobrino a Tijuana y lo habían asaltado le habían quitado todo su dinero y lo habían raptado por unas cuantas horas, lo habían soltado y lo dejaron por algún lugar ahí en Boulevard Insurgentes y le habló, de alguna manera pidió prestado un celular. Llamó, se puso en contacto, le dijo más o menos dónde estaba y tuvimos que localizarlo esa noche, lo localizamos, siguiente día fui a buscarlo para llevarlo al doctor, al médico. Llegó un familiar de este joven, también cristianos, una familia cristiana. Pudimos contactarlo, llegó el familiar, lo llevamos al doctor, etcétera, y esa misma noche, me parece, o en la madrugada, salieron de regreso a su estado natal de donde habían venido. Iba el joven muy lastimado, muy dañado, pero gracias a Dios no lo habían regresado con vida. Eso fue lo importante, gracias a Dios. Pero había mucha preocupación de parte del familiar del joven, un joven de 22 años. Y él ya se sentía un poco mejor, ya podía caminar, ya podía moverse, le hicieron unos estudios, análisis, lo revisó el médico al siguiente día que nos contactaron. Y gracias a Dios ya podía comer. Pero había una preocupación por parte de la familia. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué tal si te van siguiendo en el avión? ¿Y qué tal si te van siguiendo por el taxi? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No, y la hermana estaba preocupada, y ciertamente es una preocupación muy, muy, muy razonable y permitible hasta cierto punto, o razonable, quiero decir, porque ¿qué tal si me vienen siguiendo? ¿Qué tal si esos que me raptaron, pues tienen mi teléfono celular y le van a comenzar a llamar a los familiares y a los amigos y comienzan a dar malas noticias o comienzan a extorsionar, etcétera, etcétera? Y había una preocupación de lo que podía suceder más adelante, pero debemos de aprender a confiar, aún en situaciones tan delicadas como estas. Son situaciones en las cuales Dios permite para que aprendamos a depender plenamente en Dios. Porque podemos escuchar alguna predicación o la palabra de Dios, pero dice el Señor, bueno, ¿y cuándo lo vas a practicar? Y vienen situaciones difíciles. Gracias a Dios, Dios nos libra. Gracias a Dios, Dios nos permite salir prácticamente ilesos, en ocasiones no tan ilesos, pero con vida, con la salud. Yo platicaba con el joven, lo había recogido, le digo, vamos a comer, no había comido en toda esa mañana y la tarde, y le digo, ¿traes hambre? Sí, vamos a comer una hamburguesa, le digo. Básicamente yo me la quería comer, ¿no? Y fuimos y platicaba con él, me platicó toda su experiencia y trataba de animarlo y decirle, pues mira, regresa al Señor. Tú has conocido a Cristo desde más pequeño y algo, por algún motivo, por alguna razón muy clara y muy específica, Dios permite situaciones como estas tan tristes, tan delicadas a nuestra vida. Toma el aprendizaje de vida que Dios nos ha dado. Tienes que volver al Señor. No podemos quedarnos en la misma situación, en situaciones como esta. No podemos quedarnos en el mismo estado espiritual que
encontramos antes de ese evento. Tenemos que volver al Señor y recapacitar y analizar por qué vienen todas las cosas y por qué Dios permite experiencias como estas en nuestra propia vida. Pero siempre queda la preocupación. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué tal si me van? Si lo vuelven a hacer conmigo ahora que esté allí en el aeropuerto. ¿Y qué tal si se suben al avión conmigo? Miles de cosas pueden venir a la mente. Pero dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias a Dios, el joven ya fue evolucionando mucho mejor, no tuvo tuvo golpes en la cabeza, pero gracias a Dios le hicieron estudios y todo salió bien. Todo salió bien, gracias a Dios, y ya está volviendo a sus actividades normales. Pero gracias a Dios, pero cuando no dependemos en Dios, entonces estas situaciones pueden convertirse en un caos para nuestra propia vida. Cuando no dependemos en Dios, nos convertimos en cristianos preocupados. Nos convertimos o tendemos a convertirnos en cristianos incrédulos. Es decir, no creemos realmente que Dios pueda hacer lo que nosotros estamos evitando que suceda. En Marcos capítulo 16, versículo 14, Marcos 16, 14, este versículo nos recuerda las palabras siguientes. Cuando no dependemos en Dios y queremos valernos por nosotros mismos y decir yo puedo, yo lo voy a lograr, yo tengo fuerzas para hacerlo, tengo el ánimo, tengo el dinero, los recursos, tengo el material. Pero si confiamos en nosotros mismos y no confiamos en Dios, es entonces que estamos tendiendo a convertirnos en cristianos, pero incrédulos. Es decir, lo estamos haciendo de nuestra parte porque realmente, consciente o inconscientemente, no estamos creyendo que Dios pueda hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y Dios reprocha la incredulidad. En Marcos 16, 14 dice la Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que se les había, dice, a los que le habían visto resucitado. Pero también el versículo 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando resucitó el Señor Jesucristo y se le apareció a María Magdalena, fue y les dijo, he visto al Señor. Estás mal, María. No le creyeron. Ella les insistió, pero ellos no le creyeron. Finalmente, cuando se les apareció al resto de los apóstoles, entonces el Señor les reprochó su incredulidad. Les tuvo que venir a decir, ¿por qué no creyeron? Debieron haber creído, ustedes ya sabían, yo les había enseñado, yo les había recordado y les había declarado que algún día, cuando fuese asesinado por los judíos, iba a resucitar al tercer día. Y les reprochó su falta de fe. Cuando no dependemos en Dios, hermanos, no solamente nos convertimos en cristianos preocupados, nos afanamos, también nos convertimos en incrédulos, cristianos incrédulos, y Dios tiene que reprochar, hermanos, nuestra incredulidad. Muchas veces nosotros decimos, en ocasiones decimos, yo creo en Dios y Dios es fiel, nunca nos dejará, pero muchas veces nos tiemblan las piernas cuando nos encontramos en determinada situación. Y decimos, Señor, ayúdanos, ¿qué voy a hacer? Cuando le decimos a Dios, ¿qué voy a hacer? Pues estamos no creyendo en sus promesas y en su poder, porque sabemos lo que tenemos que hacer, confiar en Él. Cuando no dependemos de Dios, cuando creemos que nosotros podemos llevar a cabo o desarrollar tal acción, tal obra, entonces nos convertimos también en cristianos autosuficientes. No solamente en preocupados, en incrédulos, pero también autosuficientes. Es decir, que nosotros creemos que nosotros podemos llevarlo a cabo porque somos nosotros, sencillamente. Porque ya lo hice. Porque tengo fuerza, porque tengo razón, porque ya yo lo puedo hacer. Y la incredulidad nos conduce a la autosuficiencia. Creemos que Dios no puede, no se lo decimos, pero con nuestras acciones se lo estamos expresando a Dios.
y lo hacemos nosotros. Nos faltan recursos que porque queremos realizar tal pago, o porque necesitamos arreglar ciertos documentos, o necesitamos terminar de construir, o necesitamos reparar el carro, y decimos, bueno, ¿cómo le hago? Ah, voy a pedirle a fulano, voy a pedir prestado por aquí, voy a buscar por allá, voy a entrar a esta cundina, decimos. Hasta les preguntamos a los compañeros de trabajo, ¿cuándo van a hacer una cundina? Y me das el número 1, me das porque estamos dependiendo de esos recursos materiales. Y entonces nos estamos convirtiendo en personas autosuficientes, que nosotros lo podemos lograr. Y cuando estamos pensando y nos colocamos en esa actitud, le estamos diciendo a Dios con nuestro corazón de que no necesitamos de Él. No estamos dudando de su poder. Trabajamos de más. Trabajamos los domingos. Suplimos nosotros mismos. Claro, tenemos que suplir las necesidades. Sin embargo, tenemos un límite porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Pero Dios se va a encargar también de añadirnos lo que nos haga falta cuando a Dios lo ponemos en primer lugar, en primera instancia. Y tenemos que reconocer, hermanos, y recordar que la autosuficiencia en el cristiano es pecado. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si tú crees que tú puedes solo, no vas a poder. Tienes que confiar en mí, tienes que depender en mí, dice el Señor. Si volvemos a Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo el Señor. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Quiero recordarles, hermanos, también que cuando dependemos en Dios, eso nos convierte en cristianos maduros. Un cristiano que aprende a confiar en Dios, a depender en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y confía, aunque no haya nada, aunque no haya recursos, aunque estemos solos. Decir, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué haré? Sí, puedo confiar en ti, confío en que tú me vas a dar sabiduría. Necesito tomar una decisión, dame sabiduría, dame la audacia, dame la seguridad de saber qué es lo que estoy haciendo, de prever para el futuro. No me quiero equivocar. Cuando dependemos en Dios, entonces nos convertimos en cristianos maduros. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Un cristiano maduro, hermanos, vive confiado, tranquilo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice en la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice en la palabra de Dios: ¿por qué te preocupas? Te preocupas porque quieres. Parte de cómo la preocupación, hermanos, el afán de la vida va a desaparecer de nosotros es cuando aprendamos a confiar en Dios. Dice en la Biblia: por nada estáis afanosos, no te preocupes por nada. Lo que tienes que hacer es exteriorizar tus necesidades y llévalas a Dios. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Saben, hermanos, cómo desaparecer la preocupación, el afán de nuestra vida? Orando. Orando. Dice la Biblia: con toda oración y ruego. No te afanes, mejor ora. Y el hecho de orar, dice, si no sean conocidas, no solamente es orar a Dios uno de manera personal, sino la preocupación desaparecerá de nuestra vida, nuestros afanes, cuando las demos a conocer a otros también, para que oren por nosotros. Eso es bueno, decirle a los hermanos o compartir con la congregación: hermanos, tengo una necesidad. Hay esta situación en la familia, hay con los parientes, está sucediendo esto en casa, hay una necesidad que tenemos que trabajar en ello y necesitamos de sus oraciones. Oren por nosotros, que Dios nos dé su gracia, que nos dé su bendición para lo que vayamos a decidir, por lo que vayamos a avanzar.
compartimos nuestras necesidades y eso lo hace un cristiano maduro. Un cristiano maduro es aquel que depende en Dios y vive mucho más confiado. Es un cristiano lleno de fe también, Romanos 14:23. Un cristiano maduro es un cristiano que vive confiado, pero que vive en fe en el Señor. Romanos 14:23. Romanos capítulo 14, versículo 23, dice el último versículo de este capítulo: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y dice el apóstol Pablo: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el cristiano que vive en fe, pues está viviendo como es digno del Señor. Un cristiano maduro vive confiado. Un cristiano maduro vive en fe. Un cristiano maduro vive en victoria también. Dice en la Biblia, 1 de Juan 5:4, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Dice en la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que un cristiano que cree, un cristiano que depende en Dios, es un cristiano maduro, confiado, que va en crecimiento de su fe, que vive en victoria y que vive libre de toda ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice la Escritura así, Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que hace un cristiano maduro. ¿Por qué es maduro? Porque depende de Dios. En los más mínimos detalles. En esas situaciones, quizás en la escuela tú tienes una preocupación, joven, estudiante, tienes una preocupación con algún maestro que es muy delicado quizás, o a última hora te cambian los proyectos y tú estás estudiando y te adelantó una fecha para el examen y ahí estás preocupado en detalles como esos. Aprende a depender en Dios. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Un cristiano que depende en Dios se convierte en un cristiano maduro. Y un cristiano maduro vive confiado, en fe, en victoria y libre de ansiedad. Un cristiano que depende del Señor se convierte en un cristiano obediente. Obediente. Siempre agradando a Dios. Mateo 6:33, ya conocemos el versículo, ya lo sabemos, donde nos recuerda este pasaje, el propio Señor Jesucristo, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, los bienes materiales, los recursos, lo que falte, lo que se pueda conseguir, que nosotros podamos adquirirlo en base al trabajo y al esfuerzo, dice el Señor: ponme a mí en primer lugar y yo te voy a librar de eso. Yo te lo voy a añadir. Pero tú dedícate a lo tuyo en su momento y cuando tengas que darme tu tiempo, dame tu tiempo. Ponme a mí en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Será un cristiano obediente, y la provisión y las bendiciones de Dios, hermanos, siempre estarán con nosotros. Nos conviene depender en Dios. Creer en su palabra, en su provisión, y nos convierte en cristianos fieles a Dios también. Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 37, o Salmos 37. Salmos 37, 25. Salmos 37, 25, dice la Biblia: joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. David ya era una persona mayor, ya había llegado a cierta edad, había vivido ya muchos años, y dijo: viví en la juventud y ahora ya soy un hombre viejo. Pero en toda mi etapa de vida, en todo el ciclo de vida que he vivido, dice, no he visto a ningún hijo de Dios desamparado por Dios. Nunca he visto a nadie que Dios lo haya dejado solo, que Dios lo haya dejado hundirse en la necesidad ni en el hambre. Es cierto que vamos a padecer situaciones de enfermedad, situaciones de carencia en un momento dado, pero Dios nunca nos deja ir, hermano.
¿Verdad que no? Dios nunca nos deja ahí. 7 veces cae el justo, dice la Biblia. Podemos tener alguna situación de una suprema necesidad, de una carencia en un momento dado y que requerimos una acción inmediata de alguien o una decisión propia. Y sin embargo, Dios no nos va a dejar en esa situación. Tarde o temprano Dios nos va a liberar. Y es lo que decía David. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Es decir, podemos tener necesidades en un momento dado, pero va a llegar el día en el cual Dios va a suplir, va a suplir y satisfacer todas las necesidades en todos los ámbitos que podamos estar viviendo. Nos conviene, hermanos, depender más en Dios. Amén. Nos conviene. Tenemos que aprender. Mi hermano, ya estamos terminando un año. Nos faltan algunos cuantos días, escasos menos de 3 semanas. Probablemente en estos últimos días el Señor venga por nosotros. Vamos a estar en su presencia. Todo aquí se va a quedar. Todo. Todo por lo que hemos sufrido, por lo que hemos esforzado, por lo que hemos batallado, por lo que hemos trabajado, nos hemos esforzado. Aquí se va a quedar. Otros lo van a disfrutar en la gran tribulación, si es que lo pueden disfrutar. Pero si el Señor no viene por nosotros, vamos a empezar un año nuevo. Si el Señor nos lo permite en su gracia y en su misericordia. Tenemos que aprender a depender más en Dios este nuevo año. Todo este año Dios nos ha permitido en su voluntad y en su soberanía. Nos ha permitido padecer algunas cosas, algunas situaciones, como familias, como individuos, como cada uno en particular. Pero todo ello que nos ha permitido es una muestra del amor de Dios. Dios no nos ha dejado. No nos ha dejado. No nos va a dejar. Tenemos que aprender a confiar más en nuestro Dios, a depender más en nuestro Dios. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Vuelvo a leer el capítulo 15 y el versículo 5 de Juan. Voy a leer desde el versículo 1. Juan 15:1. Dice en la Biblia: yo soy la vid verdadera, dijo Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Continúa diciendo el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el 6, la primera parte dice: y el que en mí no permanece. ¿Sabe qué quiere decir esa frase, esa declaración del versículo 5? El que permanece en mí. Versículo 4, permaneced en mí. Versículo 6, dice: el que en mí no permanece. ¿Sabe qué implica esas frases? Una decisión. Una acción de la voluntad individual. Usted y yo, cada uno en particular, decidimos. Tenemos que decidir confiar más en nuestro Dios. Podemos decirlo, podemos manifestarlo en un momento dado, pero se echa de ver cuando Dios permite algún evento en nuestra vida. Por más significativo que sea o por más insignificante que pudiera ser Dios dice: a ver, vamos a ver. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, depender en Él, depender en lo que Dios decida, depender en lo que Dios nos dé y depender en lo que Dios tome en una resolución para nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir permanecer en Cristo y depender de Él. Que Dios nos ayude, hermanos, en este nuevo año que estaremos comenzando, si Dios nos lo permite, que podamos avanzar más en nuestra vida cristiana y podamos madurar más, que demos un paso más extra en nuestra relación con Dios y seamos más dependientes de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.